Los seres humanos tienen dos alternativas en la vida, en su existencia: salvarse o perderse. Según las Escrituras, el camino para perderse es fácil y ancho. El camino para salvarse es estrecho y difícil. De modo que como el ser humano tiene eso que se llama libre albedrío, puede tomar cualquiera de los dos caminos. Difícilmente alguna persona se decide a tomar el camino estrecho y difícil. Lo más probable es que multitudes de seres humanos tomen el camino ancho y fácil, el camino de la comodidad, el camino de la cobardía, el camino diabólico, porque no tiene ninguna exigencia que cumplir. Simplemente vivir, comer, dormir, fornicar, emborracharse, drogarse, robar, matar. Ese es o son las prerrogativas del camino ancho. El camino difícil está lleno de normas que hay que cumplir, códigos que hay que cumplir para poder alcanzar el objetivo principal de la existencia, que es la transformación. La transformación tiene su punto de partida en el estado mecánico. Todos aquellos que entran por el camino difícil tienen que liberarse de la vida mecánica. La vida mecánica constituye para los seres humanos un estado de total inconsciencia, de total desconocimiento de sí mismo. ¿Verdad que es algo sumamente oscuro y trágico eso de no conocerse a sí mismo, de no saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos? Eso es sumamente triste. Esta enseñanza, desde su comienzo, mucho antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ha predicado los principios de la transformación interior, del cambio básico de las funciones internas del ser humano. Los dioses santos nos han proporcionado las funciones internas para que podamos transformarnos. Si no tuviéramos las funciones internas, entonces no seríamos ni siquiera máquinas, no seríamos nada. ¿Podemos acaso imaginar algún ser que no tenga mente, emoción, movimiento, instinto y sexo? ¿Qué clase de ser, qué clase de criatura sería? De modo que estas funciones internas constituyen lo que se conoce con el nombre de psicología. Así es que el ser humano tiene dos partes claramente definidas: la parte física, biológica, y la parte interna o psicológica. En el campo de la vida puramente biológica no tenemos nada que cambiar. El cuerpo viene perfectamente estructurado para que podamos vivir dentro de él, dentro del cuerpo, 70, 80 y hasta 100 años. De modo que al cuerpo físico no tenemos que cambiarle nada. Pero a la parte interior, a la parte que corresponde
a las funciones internas, sí tenemos que cambiarle y mucho. Por ejemplo, nuestra forma de pensar. Nosotros no tenemos poder para gobernar la función pensante, porque desde la infancia no hay nadie que nos enseñe a manejar los pensamientos, a gobernar los pensamientos. De modo que ellos vienen y van por esa zona que llamamos la cabeza sin ningún control. El centro de los pensamientos podríamos considerarlo como la casa, como la loca de la casa. Si consideramos que el cuerpo es una casa, entonces los pensamientos son la loca de la casa. Vienen y van sin que haya ningún manejo, ningún control. Y esto es terriblemente peligroso. Cualquier persona siguiendo la secuencia de sus pensamientos puede cometer los absurdos más desastrosos. Puede caer en los absurdos más horribles. De modo que en este camino estrecho y difícil de la transformación íntima, tenemos que aprender a manejar los pensamientos, a gobernar. Es que se llama la mente. Hay que gobernar la mente mediante un proceso que se llama autoobservación. Cuando nos autoobservamos, comenzamos a hacernos conscientes de que debemos manejar el proceso de los pensamientos. Cuando adquirimos el control de la mente, cuando comenzamos a gobernar los pensamientos, entonces adquirimos una forma personal, una forma propia de pensar. Antes de eso, pensamos como piensa todo el mundo. A todas horas, bla, 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 bla. De modo que ese bla, bla, bla de la función pensante debe desaparecer para que podamos liberarnos de eso que se llama la locura. Ese estado común y corriente del pensamiento nos está constantemente trayendo la forma equivocada de pensar. Porque cualquier cosa se puede meter en nuestra mente. Cualquier porquería, cualquier basura puede asentarse en nuestra mente y causarnos, primero que todo, sonambulismo, hipnotismo, falta de dirección pensante. De modo que es necesario comprender la necesidad de tener una forma propia de pensar. Al comienzo nos resulta difícil manejar la mente, porque estamos acostumbrados de que todo entre y salga, como dije anteriormente, como si fuera la casa de la loca. De modo que este sistema crístico de la autoobservación nos permite clasificar los pensamientos, ordenar la forma de pensar, volvernos conscientes de que esa facultad del pensamiento es extraordinariamente importante, porque de lo que pensemos dependen nuestros actos, nuestras actitudes,
nuestras acciones. Muchas veces tenemos que hacer algo importante y el pensamiento absurdo te dice que lo dejes para después, que lo dejes para mañana. Y de esa manera se te van acumulando muchas y muchas cosas que al final nunca haces. Y cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué sucede? Nos volvemos irresponsables. De modo que esta noche quiero que entiendan la necesidad de poner orden en la función pensante. Eso quiere decir no identificarnos, no darle nuestra atención a cualquier pensamiento que aparezca en nuestra mente. De modo que en ese proceso desordenado de pensar está la mala voluntad, está la falsedad, la mentira. Ustedes pueden observar que cuando están en algún trance difícil, lo primero que se les ocurre es mentir. Y la gente miente y se queda tranquila, porque cree que lo que se le vino a la mente, siendo falso, es verdad. Entonces dice, yo pensé que ta. De modo que es indispensable crear en nuestra función pensante un centro de conciencia, un centro de análisis, un centro de corrección de las ideas, de los conceptos, de las opiniones y de todo eso que corresponde al pensar inconsciente mecánico. Trabajando de esa manera, conseguimos organizar de tal manera nuestra función pensante que todas las falsedades, opiniones, puntos de vista, antes de ser aplicados, antes de ser tomados en serio, tienen que pasar por el filtro de la conciencia. De modo que la conciencia en sí misma es como un filtro que impide que la basura se acumule, que la basura impere, que todo lo inútil del pensamiento se establezca. Entonces desarrollamos la capacidad de establecer lo que es falso y lo que es real. Así es como nos ponemos a andar por el camino estrecho y difícil, comenzando por la parte más alta, la cabeza. ¿Verdad que la cabeza es la parte más alta del cuerpo? De modo que si la cabeza está en orden, todo lo demás puede ponerse en orden. De modo que no identificarse con cualquier cosa que aparezca en la mente. No tomar en serio cualquier pensamiento, cualquier idea. Todo tiene que pasar por el filtro de la conciencia. Digo que la conciencia es un filtro porque su función, la función de la conciencia es purificar. Si vivimos inconscientemente, entonces no somos puros. No tenemos pureza para el sentir, para el actuar, para el ingerir, para el copular. Y esas actividades tienen que volverse puras. Nuestros sentimientos deben ser puros para que sean reales. Si un hombre dice que ama a una mujer y anda mirando a todas las otras, no ama a ninguna mujer. Dirán, ¿qué de malo tiene mirar a las mujeres? Pues el Evangelio lo dice.
Si miras a una mujer para desearla, ya habrás fornicado con ella en tu corazón. Así dice la palabra del Evangelio de Cristo. De modo que es necesario volvernos puros mediante la acción de la conciencia. La conciencia está siempre advirtiéndonos de lo que es equivocado y de lo que es correcto. Por eso necesitamos desarrollar un centro permanente de conciencia dentro de nuestro propio corazón. Un centro permanente de conciencia desde el cual estemos vigilando toda la actividad de nuestra propia psicología. Porque si no hay vigilancia, acontecería lo mismo que acontece en las ciudades donde no hubiera agentes del orden. Estarían los maleantes haciendo todo lo que quisieran. De modo que en nuestro mundo interior también hay maleantes. Y deben estar bajo vigilancia. ¿Para qué? Para impedir que haya desorden, corrupción, adulterios, fornicaciones, crímenes, mentiras. Todos sabemos que si no estamos alertas, entonces actuaremos perversamente. Y si actuamos perversamente, no podemos cambiar nuestro nivel de ser. No podemos cambiar nuestra forma de comportamiento, nuestra forma de vivir. Estad siempre alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Así dice el Evangelio crístico. Y esa vigilancia no es para imponerla a los otros, es para imponerla a nosotros mismos. De seguro que si estamos en estado de alerta, si estamos en estado de íntima recordación de sí mismos, no podremos mentir. Solo podremos mentir si nos olvidamos de sí mismos. Si abandonamos la vigilancia, la autovigilancia, entonces sí podemos mentir, robar, matar, fornicar, adulterar, porque repito, dentro de nuestro mundo interior, dentro de nuestro país psicológico, existen los perversos, los demonios, de modo que fuera de nosotros no hay nada, todo está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está Dios y el diablo. Todo el esfuerzo, toda la lucha, toda la vigilancia consiste en impedir que el diablo nos gobierne y obedecer siempre a Dios. Vosotros sois el templo del Dios vivo, y Él mora dentro de cada uno de vosotros. No dijo el gran maestro que Dios estuviera fuera de nosotros. Está dentro de nosotros. Se llama el Padre nuestro que está en los cielos. De modo que si buscamos por fuera, no vamos a encontrar nada. Las religiones están siempre levantando templos, símbolos, figuras, pero dentro de sí mismos no hay ningún templo, porque estamos siempre confiando en lo de afuera. La iglesia de Dios, dicen, la casa de Dios, dicen, pero no se dan cuenta de que la iglesia y la casa es aquí dentro, no es afuera.
Por todo el mundo hay bellísimas edificaciones, templos, iglesias, lugares santos, pero acá adentro sigue viviendo el diablo, sigue viviendo la mentira, el engaño, la ira, la codicia, la envidia, la pereza, la gula, el odio, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que comprender. El templo es acá, aquí dentro. Por lo tanto, necesitamos expulsar a los enemigos de la noche, a los demonios que esclavizan, a los demonios que producen el sueño, que producen el hipnotismo, la fascinación de los sentidos. Se dice que los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. Muchos se vuelven vegetarianos porque creen que la carne de que habla la enseñanza es la carne de la vaca o de la oveja. No quieren entender los espiritualistas de esta época el sentido figurativo de la enseñanza crística. La carne de que habla la enseñanza es siempre el sexo opuesto. El mundo no es el planeta, sino el entorno en que cada uno vive. Es su mundo. Y en ese mundo están todas las tentaciones. En ese mundo está siempre el llamado a caer en el error. Y el demonio es siempre el ego de cada uno de nosotros. De modo que necesitamos combatir a capa y espada para poder eliminar de nuestra vida el efecto de esos tres factores llamados mundo, demonio y carne. Es cierto que el sexo constituye la parte más trascendental del ser humano, pero el sexo tiene sus normas de utilización. En el camino de la autorrealización íntima, el sexo constituye la fuerza de la ascensión. El hombre y la mujer tienen derecho al deleite sexual. A lo que no tienen derecho es a fornicar. Quiere decir que el acto sexual, con expulsión de la energía creadora, constituye un delito. De modo que el hombre y la mujer deben aprender y practicar la fórmula mágica de la unión sexual sin expulsión de las aguas de la vida. Porque en las aguas de la vida está la luz. De modo que si la expulsan del cuerpo las aguas sagradas, entonces quedamos en tinieblas. Eso está bien claro. Si fundimos los polos opuestos de la electricidad, entonces no hay luz. Se cortan los circuitos y se apaga la luz. Así que la práctica sexual con derramamiento de las aguas de la vida constituye un acto de eliminación de la luz. De modo que la castidad verdadera no consiste en el alejamiento del sexo opuesto. Alejarse del sexo opuesto es una equivocación. Debemos buscar al sexo opuesto para complementarnos, porque la mujer es una unidad, el hombre es otra unidad. Al juntarse se establece lo que se llama el imperio del amor, el imperio de la luz, el imperio de las altas transformaciones espirituales.
No, que es necesario que comprendan profundamente cuál es el verdadero significado del sexo en nuestra vida. Cuando Adán y Eva desobedecieron la orden de no fornicar, entonces cayeron en la desgracia. Cuando Adán y Eva, la primera humanidad, comió del fruto prohibido, es decir, expulsó del organismo las aguas sagradas, y entonces se perdieron todos los poderes que divinizan, y caímos en el círculo de la oscuridad y de la muerte. Antes de eso, Adán y Eva, la primera humanidad, no conocía la muerte. Fue después de eso cuando Dios les dijo, ahora conocerás la muerte. De modo que tener la fuerza del sexo significa tener la escalera para elevarnos, para transformarnos, para inmortalizarnos. Es por eso que esa parte del ser humano tiene tanta importancia, tiene tanto poder. No nos podemos imaginar un ser humano sin sexo. Los que lo tienen en forma normal pueden transmutar o transformar su energía durante el acto secreto del amor. Los que no lo tienen normal, su función sexual, entonces se considera que son infrasexuales. El sexo normal es aquella actitud en que el hombre y la mujer se atraen. Si la atracción se establece entre dos personas del mismo sexo, ya no es natural, ya no es normal, ya no es lo correcto. De modo que si tenemos nuestra actividad sexual en forma normal, eso puede conducirnos al despertar de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestro espíritu. De modo que no es cierto que la naturaleza establezca que los seres humanos pueden tener elección de la actividad sexual. Es entre el hombre y la mujer. Todo lo demás es infrasexo. Así que la función extraordinaria del sexo es lo mejor que tienen los seres humanos. A través de esa función se le puede dar vida a otros seres semejantes a sí mismos. A través de esa función podemos convertirnos en dioses. Y eso debemos aspirar con toda el alma. Porque si no aspiramos a convertirnos en dioses, inevitablemente nos convertiremos en pobres diablos. Esa es la alternativa. Por eso es tan indispensable tener el conocimiento, tener la sabiduría para vivir. La ignorancia siempre conduce al fracaso, al desastre, a la pérdida de todo. Ahora podemos conversar. Tienen la palabra para que conversemos. Maestro, ¿nos puede explicar, por favor, cómo debemos proceder para frenar o detener nuestros pensamientos en nuestra alma? El estado de alerta funciona física e internamente. No, que si alguien durante el día está en estado de alerta, también cuando esté fuera del cuerpo estará en estado de alerta. Si se la pasa durmiendo durante el día, fuera del cuerpo seguirá durmiendo. Eso es irrefutable.
el estado de alerta. No menosprecien el estado de alerta, porque ese es el escudo de Perseo. Es el poder de impedir el hipnotismo y el sueño. Maestro, cuando digamos estás durmiendo y tienes, digamos, sueños, es igual, en ahí se puede estar en alerta, o es fuera de tu control, digamos. El estado de alerta representa el control sobre sí mismos, el control del pensar, del sentir, del actuar. Es un estado en el cual no puede entrar nada sucio en nosotros, porque el estado de alerta es como decir, no me identifico con nada incorrecto, ni ira, ni codicia, ni lujuria, ni envidia, ni pereza, ni gula. Todo llega, pero es repelido por la luz que genera el propio recuerdo de sí mismos. Si vemos una persona dormida y una persona despierta, alrededor de la persona despierta hay una luz. Alrededor de la persona dormida no hay ninguna luz. Está dormida, identificada, pensando cómo va a robar, cómo va a mentir, cómo va a fornicar, cómo va a tomar la persona de otra persona, sea la mujer o el marido de otra. Una mujer en estado de alerta de ninguna manera se acostaría con el marido de otra. Un varón en estado de alerta jamás se relacionaría con la mujer de otro. Una pregunta, maestro. Si las parejas llegaran a ese nivel de trabajar con energía sexual desde muy jóvenes, a la larga no podrían procrear hijos. Y lo que no me digas no podrían procrear hijos. Dime que tú no sabes cómo procrearían hijos, y eso es otra cosa. Pero añadiendo la pregunta, maestro, por ejemplo, una comparación en una proyección, la humanidad prácticamente empezaría ya a decrecer en cuanto a seres humanos, ¿verdad? Empezaría a regularizarse eso que se llama la demografía, porque lo que hay actualmente es una explosión demográfica, de modo que la utilización consciente y voluntaria de la energía sexual traería el equilibrio de la reproducción, porque una pareja que trabaje transmutando sus aguas luminales solo procrearía cada 7 años, porque el ciclo de 7 años establece la recuperación total de eso que se llama la matriz femenina. De modo que la forma de procrearse los seres humanos es unos cada año, máximo 2 años, o entonces están utilizando sistemas ¿cómo es los sistemas que usan para no procrear? Anticonceptivos. De modo que cuando hay la conexión de los órganos sexuales, se establece una comunicación del espermatozoide con el óvulo. Entonces sale de las gónadas masculinas un espermatozoide para fecundar el óvulo, que realmente es como un imán. El óvulo femenino es como un imán que atrae de los almacenes de espermatozoides aquel que es el más fuerte. Y eso es lo que se conoce como divina concepción. Es divina porque no se viola el 6º mandamiento de la ley, que dice no fornicar. De modo que el óvulo es un imán que atrae al espermatozoide. Y eso siempre acontece. No hay necesidad de expulsar
8 millones de espermatozoides para que uno vaya a fecundar el óvulo. Hablando desde el punto de vista de la ciencia atómica, podemos decir que la muerte de un espermatozoide es la liberación de una enorme cantidad de energía. Si esa energía se queda dentro del organismo, es lógico que el organismo se vuelve poderoso, se llena de fuerza. Pero si la explosión del espermatozoide es fuera del cuerpo, la energía se pierde, no la puede absorber el organismo. Y estoy hablando del hombre y la mujer, no estoy hablando únicamente del varón, porque la energía sexual circula tanto en la mujer como en el varón. Eso de que las mujeres no tienen energía sexual es falso, y ellas lo saben. Si la mujer no tendría energía sexual, no habría entonces la atracción. No sentiría la mujer la necesidad del varón. Todas las mujeres saben que necesitan del concurso del varón para su actividad sexual. Así es que no me vengan con eso de que la energía sexual no circula por el cuerpo de la mujer. ¿Me podría decir la diferencia entre fornicación y adulterio? Sí, la fornicación es cuando el varón y la mujer se unen buscando ansiosamente el orgasmo fisiológico. Eso se llama fornicación. Adulterio es cuando la persona busca el concurso sexual de varias otras de su sexo opuesto. Es adulterio. Y se llama adulterio porque se adultera la esencia misma de eso que se llama el amor. Dicen que cuando una sustancia se une con otra sustancia opuesta, la sustancia original queda adulterada. Como si le ponemos agua a la leche, queda adulterada. Así cuando una mujer se une con un varón que no es su esposo, adultera la esencia de la relación con su esposo. Y ese adulterio llega hasta el alma. No es simplemente una cosa corporal, llega hasta el alma. De modo que cuando alguien va a unirse con alguien, eso debe ser muy estudiado y saber que hay la correspondencia. Cuando una mujer y un hombre se unen sin que haya correspondencia, el fracaso es inevitable. De modo que debe haber correspondencia para que la relación sea auténtica y duradera. Eso de andar por ahí practicando amor libre y todas esas tonterías, lo único que hace es denigrar más la moral de las personas. Un hombre no debe agarrar a una mujer sexualmente solo porque es mujer. Es una concepción falsa del amor. Deben haber muchas correspondencias en eso de las relaciones amorosas. ¿Algo más que quieran que conversemos? Uno cuando está entrando el primer grado de ¿cómo sabe uno si ha pasado una iniciación del misterio? Siempre se sabe. El aumento de la conciencia siempre se sabe. Cuando uno siente que cada vez está más consciente, eso determina que está aumentando su nivel de ser, que está avanzando. Si durante el día te acuerdas de ti mismo solo una vez, eso indica que tu nivel de conciencia es poquito. Pero si te acuerdas 10 veces, ya es bastante. Y si te acuerdas todo el día de ti mismo, quiere decir que ya despertaste, que tu nivel de ser ha ascendido. Maestro, una pregunta. Explíquenos, por favor, respecto a los remordimientos
¿Quién tiene remordimiento? ¿Cómo es el remordimiento? El remordimiento es el sentimiento reconocido de que has actuado mal. Este produce esa inquietud interior que se llama remordimiento. Y cuando las personas ya no sienten ese proceso del remordimiento, ya están perdidas. Porque el remordimiento hace que la persona recapacite, se disculpe, reflexione, pero si no hay ese proceso, entonces la persona mata a otra y se queda tranquilo, roba y se queda tranquilo. No hay el remordimiento, así es que el remordimiento nos indica claramente que tenemos la posibilidad de mejorar nuestro nivel de ser. Por estos tiempos la gente roban y matan, y adulteran sin sentir el remordimiento. Quiere decir que ya están perdidos. Muchas gracias por escucharme. Una pregunta. ¿Cómo se debe matar a alguien? Que cuando ese momento aparece, no sé, Con el estado de alerta ves la aparición de los diferentes agregados psicológicos para no identificarte con ninguno. Si estás en estado de alerta, entonces tus agregados no pueden manejarte, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni instintivamente, ni sexualmente. Como les digo, el estado de alerta, la íntima recordación de sí misma, es la personificación del escudo de Perseo contra la medusa, el ego. Muchas gracias.